La construcción en madera va a tener varios aportes que van con este concepto de la sustentabilidad. De partida vamos a considerar, o tenemos que considerar, de que es el único material de los normales que se usan en construcción que absorbe CO2. Eh, la fabricación de PVC, de acero, de aluminio, de hormigón, producen CO2, en cambio la madera va a absorberlo. Además, es un recurso renovable, a diferencia de los productos que pueden ser de origen mineral o en general recursos escasos. eh, la madera va a ser un recurso que es industrializable en su producción y por lo tanto en la medida que se hace bien, se hace con reforestación y cumpliendo los plazos de crecimiento, eh, se puede contar siempre y permanentemente con este recurso renovable. Además, su fabricación requiere o implica mucho menos contaminación, ¿cierto? Vemos en la gráfica eh, muy general, ¿no es cierto? Pero en términos cuantificables, producir acero, vidrio o cemento producen bastante más contaminación que producir madera. Eh, el uso de la madera en construcción va a tener varias cualidades y esas cualidades, algunas son intrínsecas de la madera y otras son algunas que en su proceso de industrialización, de estandarización, se han ido ganando, ¿cierto? Por ejemplo, es como de conocimiento común el buen comportamiento sísmico que tiene la madera en construcciones de baja altura. Cruje mucho, se mueve, es flexible, pero esa flexibilidad hace que absorba la energía del sismo. Eh, a la vez es muy fácil e intuitivo para generar uniones, ¿cierto? Generar eh, empalmes constructivos bastante simples. Pero otras, por ejemplo, como el tema de la resistencia al fuego, uno podría decir que es una desventaja. Claro, desde el punto de vista que la madera es un material combustible, pero en la medida que se industrializa la fabricación de elementos estructurales de madera contrachapada, madera laminada, la incorporación de elementos adicionales y eh, la interacción de la fibra hace que las capas sean bastante resistentes al fuego. Entonces ha ido ganando resistencia al fuego, por ejemplo, versus materiales como el acero. Eh, entonces el tema está en que es un material con muchas ventajas, incluso de costo, menos contaminante, pero choca con esta necesidad de construir en altura. Entonces el desafío está en estos procesos industrializados de fabricación de elementos estructurales, vigas, columnas, en madera, nos vaya permitiendo ganar en construcción en altura. Ahora, cuando uno pregunta para la cultura chilena principalmente, eh, lo que toda familia, lo que toda persona tiende a contestar es que prefiere una casa sólida, ¿cierto? Y casa sólida se refiere primero a un hormigón armado, ¿cierto? Casas de concreto, dice la gente, y en segunda medida casas de ladrillo, ¿cierto? Cuando uno le dice, bueno, ¿hay una solución en madera? Bueno, una solución en madera, piensan más en una cabañita, en una casita prefabricada, y digo casita porque se entiende que es una casa de segundo orden, ¿cierto? Ahora, las tecnologías y el desarrollo hace que podamos tener construcciones de muy buen estándar eh, utilizando la madera. Pero también la industria no se acomoda. La industria, por ejemplo, la mayoría de los bancos no financia o no da créditos hipotecarios por viviendas de madera, siendo que si cumpliera las
solicitaciones estructurales y de resistencia al fuego, sí debería ser financiada. Entonces hay cosas que hay que cambiar en la legislación para poder entonces fomentar el uso de la madera. Y en la medida que se gane su propio espacio, que sería lo lógico, ¿no es cierto?, deberíamos tener mucha mayor participación de este material, como les digo, en buen estándar, eh, para la construcción de vivienda en altura. Eh, si bien hay una experiencia piloto aquí camino a Valparaíso de un edificio experimental de 6 pisos, yo creo que en no mucho tiempo más ya deberíamos estar viendo edificios de 4 o 5 pisos en vivienda social con buen estándar, ganándose entonces ese espacio versus la típica casa social de ladrillo eh, que presenta otras dificultades. Ahora, la industria forestal en Chile está desarrollada, se exporta mucho producto al extranjero, por lo tanto ya tiene un estándar de calidad, más allá de que tengamos nuestras aprensiones respecto de la industria forestal, pero en términos de producción y de reforestación y de calidad del producto, tenemos una industria bastante desarrollada, ¿cierto?, pero poco usada. Entonces, vamos a tener lo que dijimos, la percepción de que la madera no fuera de tanta calidad, eso basado en desconocimiento, faltan especialistas, hay poca gente especialista en el tema de la madera, si bien es, como les decía, es muy intuitiva eh, por su forma, por su fibra, cómo trabaja la madera, necesitamos diseñar uniones de piezas prefabricadas de madera, ¿no es cierto? No vamos a unir tronco aquí, vamos a unir piezas fabricadas en madera contrachapada, en madera laminada. Eh, entonces necesitamos que esa ingeniería estructural se desarrolle. La norma inadecuada, por ejemplo, lo que decía de los bancos que no financian casas de madera, y hay que hacer algunas modificaciones en la norma que nos permita, que fomente el uso de este material. Y por último, una baja tasa de certificación, que en el fondo tenemos muchos grados de calidad de madera y no estamos cumpliendo para poder producir en masa. Aquí vemos una foto al azar, ¿no es cierto?, pero un típico corte en madera, y entonces, claro, la madera pasa a ser no un material moldeado como el ladrillo, o un material hecho in situ como el hormigón, pero que tiene ciertas condiciones estructurales propias de la madera, propias del árbol, ¿cierto? Pero cada pieza va a tener fibras diferentes, va a tener en base a su crecimiento acelerado o decelerado, mayor o menor humedad, a qué condiciones estuvo expuesto, va a tener fisuración, va a tener grietas, y entonces nos empieza a limitar cómo diseñar con piezas que son variables, ¿no es cierto? Que uno podría decir, para poder usarlas tengo que considerar un mínimo de resistencia, y bueno, como tiene cierta fisura, entonces yo termino teniendo más sección para poder cumplir con una resistencia, pero esa mayor sección significa más peso, tiene otras dificultades. Entonces tenemos que ir a una pieza de madera, a un elemento estructural de madera que tenga fibras, ¿no es cierto?, eso es natural de la madera, pero que sea homogéneo en su concepción. Entonces aquí vemos un trozo de madera, tiene algunos nudos, tiene fibras a lo largo de la viga, a lo largo del elemento estructural, que me van a permitir tomar esfuerzos de corte, esfuerzos de flexión. Y tiene una densidad, ¿no es cierto?, una forma que también me va a servir para esfuerzos de compresión. Pero en sí va a tener variabilidad en su resistencia dependiendo en qué sentido coloco la estructura,
y si la, eh, el sentido de las fibras está aportando o no a la resistencia. Si estas fibras que están longitudinales estuvieran transversales, ¿no es cierto? De forma vertical, como está en la foto, evidentemente que esa pieza fallaría rápidamente por corte por efecto de los esfuerzos de flexión.